Somos animales de costumbres. Repetimos gestos, conductas, patrones y en esa repetición normalizamos. Normalizar puede parecer inofensivo y hasta necesario. Pero el problema empieza cuando lo que repetimos nos lastima. Cuando lo que toleramos nos aleja de lo que somos en esencia. Ahí, sin darnos cuenta, la costumbre se vuelve trampa. Perpetúa relaciones y formas de vivir que ya no deberíamos sostener como sociedad. Por eso nosotras, Pau, Y Lu, queremos reflexionar sobre esto. queremos compartir nuestras historias y las de otras personas que, como nosotras, Sintieron la necesidad de ponerle nombre a eso que, aunque sea cotidiano, no es normal. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de No es Normal. Mi nombre es Paula y como siempre en todos los capítulos estoy acompañada de Luisa Seguro. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la danza un poco más allá del escenario, de todos los otros mundos que se construye alrededor también del arte de la danza. Y con esto me refiero al espacio de la formación, pero también la danza como esa forma de pensamiento o de investigación. Y para esta conversación, el día de hoy nos acompaña Luisa Fernanda Hurtado. Bienvenida, Luisa, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por convocarme a estas conversaciones. Bueno, pues para empezar nos gustaría saber, Luisa, pues que nos cuentes y que les cuentes a la gente quién es Luisa Fernanda Hurtado. Bueno, la pregunta ontológica más difícil del universo. Luisa Fernanda Hurtado. Yo soy una mujer colombiana, caucana, de Popayán, Cauca, bailarina. Estudié licenciatura en danza en la Universidad de Antioquia y Medellín. Y bueno, he estado como en ese rol de docente los últimos, más o menos los últimos 10 años, como de docente universitaria, pero también pues con niños y niñas. Entonces creo que eso es lo que me define ahora, una profe de danza y bailarina. Luis, ¿y cómo fue esos inicios en la danza? ¿Cómo partiste en este camino de la danza? Pues mira que esa pregunta me la he hecho en los últimos años. Siento que es un inicio como difuminado en el tiempo. No es como un inicio cronológico, sino como en las sensaciones. Porque, bueno, yo podría decir que a los 15 años, cuando ingresé a un grupo de danza contemporánea de acá de Popayán, llamado Andanza, ahí bailé de los 15 a los 19 y pues digamos que conocí la danza como una labor más profesional, ¿no? Con ensayos casi diarios, obras de gran formato, montajes, bueno. Pero yo me recuerdo bailando salsa con mi papá desde los 7 años en las fiestas familiares. Me recuerdo siempre como muy metida entre los adultos también bailando. Tengo imágenes también de mis tíos bailando desde Paso Doble hasta el San Juanero, en una reunión familiar, bailando folclore desde la primaria. Entonces, digamos que para mí la danza ha sido una experiencia constante desde muy chica y la tengo pues como muy presente. Qué bonito, lo. Sí, 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 un poco, ese ha sido como un asunto en común de varias personas con las que hemos hablado. No es como un día yo conocí la danza y fue tal fecha, tal hora, sino como es que crecemos, ¿no? Como en medio del movimiento y en esos espacios como Sí. muy cotidianos y familiares que a veces también los podemos llegar como a subestimar, ¿no? Pero realmente ahí es donde nace también como o pueden hacer esa conexión con la danza. Tú, y cuando te empiezas a entrar en diferentes espacios de formación, el grupo del colegio, academia, etcétera, ¿tú cómo sientes que estos espacios de formación afectaron positiva o negativamente tu autoestima? Pues mira, también creo que he sido una mujer que ha estado también desde muy niña en el escenario. Yo recuerdo que incluso en esas presentaciones de jardín, o sea, para algunas personas sea como parte de la vida y dice, ah, sí, yo hacía un bailecito en jardín, pero para mí eso era como importante. Yo ahorita todavía me acuerdo de un verso que tuve que decir como por allá en preescola, en kinder, pues. Entonces creo que para mí era como muy rico habitar como el escenario y pues siento que eso ayuda también un poco a la seguridad, como a salir a decir esto y eso siempre estuvo como muy fácil en mí, salir a, incluso no se me dificultaba salir, por ejemplo, a exponer en el colegio, cosa que yo todavía veo jóvenes que llegan a la universidad como con un temor demasiado grande a pararse al frente de alguien. Creo que para mí habitar el mundo como artístico desde muy niña pues me ayudó como a eso.
a tener seguridad para ciertas cosas que son ante el público. Y quizá uno también pues va construyendo una imagen de uno mismo, ¿cierto? Como esa imagen corporal también a partir de tener experiencias de movimiento o con la música. Pues de aquí hablando, Claro. suponiendo pues que eso también como construyó muchas cosas en mí. Pero indudablemente pues digamos que siento que ha marcado de forma negativa como mi relación con mi cuerpo, pero no en todos los espacios. Esto también lo tengo que decir porque ha sido algo que he analizado con el tiempo y es el paso por la formación académica en la universidad. Cuando empecé la licenciatura, digamos que empezó a marcar como una relación un poco negativa con mi figura corporal, porque siempre era, digamos, como los comentarios de los docentes, era como que nunca encajaba en el cuerpo ideal para la danza, ¿no? Entonces siempre era o demasiado bajita, o estás demasiado bustona, o tienes mucho peso, o no tienes las extensiones que tiene aquel o aquella. Entonces, creo que eso empezó pues bueno, primero a hacerme sentir que tenía que cambiar para poder estar en la danza o para poder como un poco acercarme a ese ideal de cuerpo de bailarina. Igual también no desconozco que yo viví, digamos, pasé la adolescencia como en la década de los 2000, que siento que fue una década muy agresiva con el cuerpo. O sea, pasamos de un ideal de belleza que venía de la voluptuosidad más o menos de los 90 a una idea de delgadez, incluso en Delgadez los extrema, sí. 2000 con esos iconos de belleza súper delgadas que se les veía los huesitos acá y uno a los 15 años quería que se les vieran los huesitos, así. Entonces creo que también sé que viví como una época muy agresiva con la idea de belleza en mi adolescencia, pero pues en la danza fue muy marcado porque ya era mi elección de vida, porque yo quise estudiar algo profesional en danza y sentir como que para los docentes como siempre iba a ser demasiado bajita para el escenario o para estos demasiado gordos para el ballet, como que nunca encajaba pues en esos estándares. Yo creo que indudablemente todos hemos tenido como ese choque con el ideal de cuerpo, sobre todo hablando específicamente del ballet, por ejemplo, y así se podríamos hablar de muchas técnicas como que buscan algo específico y de acuerdo a eso como que uno quiere transformar ya sea su cuerpo o, bueno, sobre todo en lo físico. Y mira que ahí hablaste de dos aspectos como que me parecen muy importantes de la autoestima y es la parte de la autoimagen y el autoconcepto, ¿no? Porque una cosa es tener como un buen autoconcepto de uno mismo o como amar y aceptar la forma en que uno es, las habilidades, reconocer las habilidades que uno tiene. Y está también la parte de la autoimagen que es como cómo me veo y cómo hay un canon de cuerpo sobre todo en la danza. Y esto está muy mediado por la mirada externa, ¿no? Entonces, aquí mi pregunta sería, esa mirada externa que va también ligado con la corrección constante y la exigencia sobre una estética, si pudieras profundizar un poco más en cómo eso deja huellas en la construcción del yo. Sí, pues mira que yo en ese tránsito, digamos que me dediqué a moldear lo que era moldeable. Entonces, a sacar las extensiones, no tenía, siempre pues como un poco tratando de ser más delgada, pero pues digamos, eso también va construyendo cosas en el carácter. Siento que la autoexigencia, por ejemplo, que una construye con una misma también en algún punto estuvo detonada por esa existencia externa, pues ya cuando preguntas sobre la mirada externa. Y la relación con mi cuerpo ha sido como una de las cosas más difíciles de sanar ya en esta etapa, pues digamos como más adulta, haciéndome cargo de eso. Ahora digamos que podría decir que tengo la figura que quería tener cuando tenía 20, 21 años, pero igual no me siento cómoda en mi cuerpo, ¿cierto? Entonces creo que es una afección que te queda muy adentro, muy cristalizada, quizá una idea de esas como que fundamenta mucho de tu relación hacia el exterior también. Entonces, y bueno, y lo digo porque ahora lo he trabajado conscientemente. Hubo muchos otros momentos que no era consciente de cómo eso me afectaba, ¿cierto? De cómo no me relacionaba bien con mi imagen en un espejo o cómo yo amaba estar en el escenario, por ejemplo, pero no, es que el vestuario no se me ve igual que a otras, ¿sí? Entonces, Sí, siempre como qué que fuerte. eso afecta un poquito en cómo yo disfruté y viví la danza, ¿sí? Sí, aunque igual es mi lugar de expresión y que lo adoro y que ahí me he expresado con lo que es Luisa Fernanda, también pues bloqueó ciertas experiencias
positivo. Mira que me siento muy identificada con lo que dices y me surgen dos preguntas. Una es, ¿tú sientes que este asunto de querer ser más delgada te genera algún tipo como de mala relación con la alimentación, con la comida? Lo digo porque en mi caso yo no me había dado cuenta que tenía un problema con la alimentación y, o sea, como que me tuve que dar cuenta como en el camino y sé que es a partir de esto, ¿no? Como de esta idea de tengo que ser más flaca, de tengo que pesar menos, ta, ta, ta. Y dos, que sientes que en medio de todo eso te ha ayudado a tener de pronto una mejor relación contigo, con tu cuerpo, con tu danza hoy día. Mira que yo sí como que intenté hacer algunas dietas, pero yo nunca fui como violenta con mi cuerpo en ese sentido. No me generó un desorden alimenticio, ni una mala relación con la comida, sino que yo siempre todo lo quería sopesar con mucho trabajo, pues con entrenar mucho, con llegar antes al salón, hacer más ejercicio, con otros. Siento que fui afortunada en que eso nunca me haya generado una mala relación con el alimento. Eso sí, pues uno empieza luego como a depurar y a construir como una alimentación que uno lo haga sentir bien, ¿sí? Con el hecho de no sentirse pesado ni fatigado, como cosas que sean más energéticas. Yo creo que uno pues también es un camino de en la relación con el alimento es un camino de autoconocimiento, porque no puedes toda la vida seguir comiendo lo que aprendiste a comer en tu casa si algo te hace mal. Por ejemplo, entonces yo dejé la leche, pero no por una imposición estética o por una dieta, sino simplemente porque me di cuenta que no me aportaba como nada, que no me sentía bien físicamente cuando la consumía, y la dejé de una manera muy natural, como que ya dejé de comprarla en el mercado y ya dejó de estar como en mi alimentación. Entonces, sí, siento que eso es como de observarse y es un camino también de conocer. Bueno, y respecto a la otra pregunta, es algo muy lindo porque a pesar de eso que les cuento de, bueno, de no sentirme tan cómoda en mi forma corporal, sin embargo, yo confiaba en algo. Es como que yo me aferraba a algo que sabía que tenía. Y también eran cosas que quizá otros veían y que quizá en algún momento me lo reforzaron positivamente, aunque no lo recuerdo, pero pues digamos que mi sentido rítmico, mi sentido de orientación en el espacio, mi memoria coreográfica, digamos mi fuerza o la limpieza técnica, quizá justamente por compensar otras cosas de virtuosismo o de condiciones físicas, yo era muy limpia en la técnica, entonces como que creo que me aferraba a esas otras habilidades que también son la danza, porque es que la danza no es solamente la figura o el cuerpo como se ve, sino las habilidades y las capacidades, lo que tú sabes hacer y lo que tú desarrollas. Entonces, cada vez más siento que empecé a confiar en ello y a verme y a ver todo lo que ha sido mi camino de formación y a aprender a reconocer todo lo que una ha hecho, ha aprendido, ha desarrollado. Y digamos que eso es como cosas que damos por hecho en la danza y no siempre es así. A veces hay personas que les cuesta mucho formar lo rítmico o a veces hay personas que les cuesta mucho ubicarse en o sea, como que son habilidades que no todos tenemos igual porque todos los cuerpos somos distintos. Todos los seres humanos tenemos una habilidad y alguna cosa que debemos mejorar o trabajar más. Entonces yo creo que me fui aferrando a eso y bueno, ya eso lo convertí en otras prácticas también en mi vida, más allá de la danza, que me han ayudado pues a mejorar esa relación. Muchas veces, o bueno, en mi caso por lo menos, uno puede aparentemente quererse con el tema de la alimentación, el tema de, no sé, me madrugo y hago, bueno, la danza sí o sí está relacionado con el entrenamiento físico, pero a lo que voy es que tanto en ese quererme también me respeto, te respeto, reconozco lo que he hecho, lo que tengo, mis habilidades, como esas fortalezas y desde ahí me proyecto, desde ahí trabajo, desde esas habilidades que muchas veces no pasa, por lo menos a lo que voy es que muchas veces puedo aparentemente quererme y no respetar, no sé, mi palabra o no respetar lo que he realizado o reconocerlo.
Y me parece como muy rescatable lo que dices de trabajar desde allí, desde lo que uno Y yo tiene. creo que yo creo que a varias personas eso bueno, yo también me siento identificada con eso que dice Luisa, o les puede pasar, ¿no? Como que a pesar de que han desarrollado unas habilidades que, aunque ya están interiorizadas, no está de menos decir, venga, pero yo soy buena en esto, soy buena en lo otro, he hecho esto, he desarrollado esto, y eso nos cuesta un montón. Bueno, no sé, yo lo digo un poco por el entorno como de conversaciones y esto que yo siento que a muchos nos puede pasar, la verdad. Sí, que nos cuesta reconocer que es un camino, que no todo está dado. ¿Sí? No todo está. Cuando Pau me preguntó por qué otras cosas me ayudaron en ese tránsito o siento que han mejorado mi relación con mi autoestima, sí ha habido como prácticas y lo dije cuando expresé que llevarlo más allá de la danza, ¿no? Más allá de la danza como oficio, como profesión o como elección de vida, porque esa autoestima o esa relación conmigo pues está en todos los momentos de mi vida, en todas mis dimensiones, no solamente cuando estoy bailando. Entonces hay que sanarla en todas esas otras dimensiones, mi lugar conmigo, en cómo me siento dando clases, en cómo me siento en la intimidad con mi pareja, o sea, como que sí pudo haber nacido en el entorno de la danza, pero va más allá. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, de la relación con el alimento o de la relación con el entreno, con el hacer ejercicio, algo que me ha ayudado en los últimos años ha sido hacerlo por goce, por disfrute, o sea, como no imponerse la disciplina del entrenamiento, por ejemplo, sino que yo descubrí que yo realmente disfruto mucho, tengo una actitud como muy deportiva y disfruto mucho del deporte también. Entonces, como volver a esos espacios donde uno siente que disfruta también su cuerpo, también como la danza íntima, ¿cierto? Como esos momentos y espacios donde simplemente corro los muebles de la sala y empiezo a bailar y es para mí y es sin necesidad de un público y es sin necesidad de que haya un interés de ser visto, sino como darse esos espacios de esa danza íntima y también sin tener que grabar un video para luego verse, porque es que es como solamente habitar el momento y dejar habitar ese movimiento que uno es y que uno puede expresar, que sea autotélica, ¿cierto? En el sentido de que no cumple otra función, para que otro me vea o para yo misma verme después de un video. Otra cosa es la escritura. La escritura para mí, no voy a decir que ha sido sanadora, pero sí me ha permitido nombrar cosas y reconocerlas. Y eso creo que es necesario. Una vez lo mencionamos, ¿no? Como que de pronto la escritura permite, pues como tú lo dices, como nombrar cosas y también como hacer, o sea, como de pronto Reconoce. todo esto que puede estar pasando adentro, como organizarlo también, ¿no? Como organizarlo y verlo y decir como, esto, como poderlo procesar de pronto de una forma, no sé, más racional también, ¿no? O más sensible, o más sensible también, porque digamos en mi caso es una escritura poética que la he estado Mm, explorando, pero pues a qué partir chévere. también de esa autobiografía corporal o de las sensaciones, pero es como una necesidad y es también como la danza nace muchas veces por necesidad y por impulso, no siempre por oficio o por profesión o por elección. Entonces creo que darle espacio también a esas necesidades expresivas es muy importante para conectar con esos miedos. O sea, no siempre tienes que conectar con lo bello que quieres decir al exterior, ¿sí? Pues, a través de eso, pues significar muchas cosas. Yo siento que ahí es donde entra como lo espiritual de la danza, que tal vez no todos lo ven desde allí, pero yo sí siento que hay una conexión muy profunda cuando uno lo hace desde una espontaneidad, de cuando bailo mis necesidades internas. Y otra cosa que no quiero dejar por fuera y ha sido muy importante en el camino también de, digamos, de reconectarme con el goce de la danza, lo popular y lo colectivo. Siento que haber estado como tantos años en esta idea de la danza académica, en el que pues todos están, bueno, en el que todos tenemos como un lugar, cada quien está en lo suyo, repitiendo unos códigos y unas formas corporales, digamos como que van a la individualidad. Bueno, solamente en los procesos de montaje quizás las cosas se vuelven más colectivas, pero volver a lo colectivo en lo popular, en las danzas tradicionales, en los bailes que no requieren ser vistos, que para mí ha sido como encontrar ese lugar del goce común, del goce colectivo, porque hacer parte de algo común te resta un poquito como esa
esa presión de la individualidad y el verse bien, ¿cierto? Entonces, creo que para mí, en mi vida, en ese lugar de la danza tradicional y de la danza popular, ha sido eso, volver a conectar con hacer parte de algo. Y ese hacer parte, pues también un poco que le ayuda a uno a mermar esa idea del ego. Y pues, sabemos que hoy se habla mucho del ego y quizá no lo hemos Ujú. entendido muy bien, pero entendiendo que el ego es como, digamos, esa construcción mental de identidad, ¿sí? Como mermarle un poquito a esa idea de identidad y más bien vivirla o vivir ese momento presente, ¿sí? De lo que te está ocurriendo realmente con esa danza. Sí, te quería preguntar, es como si nos puedes dar un ejemplo de en qué espacios no, en qué espacios has vivido esta experiencia, ¿no? De volver a lo comunitario, Ah, sí, pues mira, primero mi paso por la Corporación Cultural Canchimalos de Medellín, que es una organización cultural pues dedicada como a varias expresiones culturales, pero sobre todo en la danza tradicional y popular. Y ya en los últimos años también como este encuentro que tuve con el bullerengue desde hace más o menos 6 años, que el bullerengue pues es una práctica, es una fiesta, es una danza, es música, o sea, es una práctica sociocultural muy completa, digamos que todavía muy tradicional en la región de Urabá, que es donde la he podido vivenciar, compartir y experimentar. Oye, Lu, ¿cómo empezó? Ahí como que nos has mostrado un poco cómo iniciaste la danza, la práctica. Ahora, ¿cuáles son como esas primeras preguntas, inquietudes que te surgen en la danza y que te llevaron como a entrar a los espacios de investigación formal o en la línea de la investigación? Sí, pues mira que yo siento que, bueno, es innegable el paso por la universidad, ¿cierto? Como esta manera académica de entender la danza como campo de conocimiento, eh, no solamente como práctica, pues porque ello implica también una formación en pensamiento crítico, en habilidades investigativas y el hecho de que haya una opción de trabajo de grado que no es solo creación, sino también que sea investigación, pues como la entrada ya al hacer investigación propiamente dicha. Pero la otra fue el paso o haber pertenecido a la Corporación Canchimalos, porque yo siento que ahí digamos, es como un lugar donde se comprende la danza no como un arte escénico, sino como una práctica cultural. Y yo siento que esa noción da la posibilidad también de comprenderla en muchos niveles en la vida de los seres humanos que la practican. Entonces, digamos que allí las obras tenían también como mucho de investigación, creación, mucho de documentación, y es una organización, una corporación que, digamos, heredero de la Escuela Popular de Arte de Medellín, siempre se interesó por, digamos, recolectar mucha información de las danzas de las regiones o de danzas que no eran conocidas en los entornos urbanos, de danzas y músicas tradicionales de distintas regiones. Entonces, siempre estuvo muy relacionada con ese tipo de investigación, pues como, no sé, de caracterización de las prácticas. Y yo creo que ahí es como el momento donde yo, pues todas esas experiencias, estuve ahí casi 10 años, entonces que me da como herramientas para pensar también la danza con preguntas y desde preguntas. estaba pensando que generalmente, o podríamos decir, generalizando más bien, que hay como cierta división entre el espacio creativo, el espacio investigativo y el espacio, por ejemplo, pedagógico en la danza. Pero tú dices que tuviste como esta primera experiencia en el que ya había como una visión de que la creación no era solamente creación, sino que había un componente investigativo que era fundamental para esa creación. Entonces, mi pregunta es cómo tú sientes que esta dinámica cambia de pronto en la academia, o sea, como que en lo académico hay esta fragmentación entre creación, investigación, pedagogía, o tú sientes que has podido como mantener esa unidad de ese universo. Yo siento que es un poco difícil para responder esa pregunta, es necesario como pensar que yo he tenido, digamos, una formación de investigación más interdisciplinaria que centrada en la danza. Entonces, Ujú. digamos que yo inicio en el grupo de investigación de músicas regionales, invitada por un proyecto específico que querías hacer una investigación sobre el bullerengue en Urabá,
Pero entonces yo me relaciono inicialmente con una antropóloga que viene, digamos, de estudiar las fiestas y músicas y prácticas festivas y rituales en Colombia, y un etnomusicólogo. Entonces, digamos que mi formación es más interdisciplinar en la investigación que solamente desde la mirada teórica de la danza. Entonces, en ese sentido, creo que la comprensión de la investigación ha sido más hacia lo cultural, ¿cierto? Hacia las prácticas de las artísticas y culturales, pero sí veo y reconozco en la investigación en general en el arte o en la danza como esas, digamos, como esa división y esa dificultad de comprender, como esa dificultad de poder poner a conversar eso que entendemos como investigación, ¿cierto? Y como método científico y solo como investigación académica con la práctica artística, ¿sí? Como que en algún momento, pues, todavía sentimos que la investigación hace parte solamente de ciertas labores académicas, más digamos de lo Ujú. racional, y que lo artístico o la práctica artística solo está eso, en la práctica y solo en el ámbito de lo sensible. Todavía es una división que siento que no se ha logrado superar del todo. Aunque, pues digamos, desde hace algunos años, MinCiencias ya reconoció como las obras como resultado de creación, la obra artística como resultado de investigación, pero sigue siendo eso, como obra artística, proceso de investigación. O sea, de cierta manera es difícil documentar y poner en palabra aspectos que no son logocéntricos y no son necesariamente de la palabra. Sí, porque tú al crear palabra, pues o sea, el Claro. lenguaje, estás creando una idea, un concepto y estás racionalizando algo que puede ser una experiencia. Por ejemplo, los grupos emergentes muchas veces son un parche o personas que se reúnen y sin saberlo pueden estar investigando desde el movimiento, pero digo sin saberlo porque como que siempre está esa división o ese no comprender la investigación desde ese otro lado, no sé cómo decirlo, pero sí como no necesariamente desde las palabras, desde un script, sino desde la práctica misma. Sí, aunque también, digamos, la danza ha generado también una teoría para nombrarse y entenderse a sí misma, ¿cierto? Yo, bueno, hice una maestría en estudios teóricos de la danza, pero también hay ciertas tendencias, digamos, como a traducirse en términos entonces de lo filosófico o entonces de lo antropológico. O sea, a lo que me refiero es que de todas maneras es complejo poder asir en un resultado o no sé, en alguna cosa legible, algo que es una experiencia tan del cuerpo, tan subjetiva como tan etérea, porque la danza existe solo en el momento en el que está sucediendo y luego ya no existe más. Y luego lo que existen son quizá registros o quizá memorias corporales de veces. Entonces, de cierta manera, es como que pareciera que no son de la misma naturaleza del conocimiento. Eso es lo que Sí. digamos, uno siente cuando está escribiendo danza o cuando está investigando danza. Sin embargo, pues lo que les digo, o sea, la investigación tiene también muchas formas de expresarse y no siempre tiene que quedar resultado en un artículo de investigación en una revista o en un capítulo de libro, o tampoco no siempre tiene que resultar en una obra artística cuando hablamos de investigación en arte. Entonces, inevitablemente la danza pues se alimentará de eso, de las ciencias sociales y de otras artes y de, ¿cierto? Y de los estudios estéticos y los estudios escénicos, las teorías generadas por otros para poder nombrarse también, para poder de alguna manera como interpretar lo que sucede ahí. Que yo siento que también de alguna manera esta necesidad como de fragmentar a veces surge como de esta necesidad de entender, como de nombrar, de decir, bueno, esto es sociología, esto es antropología, y claro, o sea, de alguna manera sí ayuda como a poner ciertas cosas en su lugar, pero también sucede como del otro lado que intentar mencionar esto, uno siempre siente que hay un montón de cosas que se quedan sueltas y que a veces ni siquiera vale la pena también atraparlas, ¿no? Porque pero también es una experiencia, pero también se podría decir que es conocimiento y también deja una huella de alguna manera, o en el espectador, o en el ejecutor, o en el danzante, Exacto, sí, quizá no sea necesario traducir toda esa Ujú. experiencia y es y lo que es la danza. Pues, sin embargo, pues hay muchas líneas de investigación también, pues hay líneas historiográficas, ¿cierto? Como de reconstrucción,
no siempre tiene que ver con lo escénico, con el hecho mismo de la danza, sino también, por ejemplo, como práctica o como en la pedagogía. Entonces, yo siento que es un campo que sigue siendo necesario explorar. Yo por aquí tenía pues algunas notitas, digamos como de esas retos, digamos de esas lógicas externas un poco a la danza, o sea, los retos de la investigación en danza, digamos un poco los retos externos, lo que les mencionaba, ¿no? Como cómo presentar los resultados, el hecho de que no tiene que terminar en un artículo o en un libro, pero tampoco necesariamente en en una obra de creación, en una obra artística, que muchas veces lo que implica que haya ese tipo de resultados es una financiación, ¿cierto? Que conseguiste para esa investigación. Entonces quiere decir que se debe materializar en algo o en un producto entregable y en esa medida empieza a entrar en las lógicas pues como de la investigación académica o de la investigación científica. Entonces, digamos, eso para mí es un reto. También los estándares de medición, digamos, nacionales basados en las lógicas de las ciencias, todavía, digamos que un resultado de investigación en arte, específicamente en danza, también tiene que pasar por evaluadores y por avales académicos. Entonces, también como que quién, qué organismos y qué entidades avalan una investigación en lo artístico o en la danza. Para mí sigue siendo una pregunta, pues, no, no porque esté mal, sino porque es uno de los retos. También siento que en Colombia al menos la financiación, porque vemos que se entra a lógicas institucionales donde, digamos, si logras tener alguna beca o algún apoyo o alguna financiación, debes responder a los tiempos. Entonces, te piden como entregar una investigación en 3 meses y con todos los resultados que tú dijiste que ibas a entregar, aunque el tiempo fue la mitad de lo que necesita. Y eso que hablando en términos de la investigación en otras ciencias o en ciencias aplicadas o en los clústeres, que son como los temas necesarios como para el desarrollo social y esto, son mínimo a 18 meses, mientras que Mm, vamos a ver una mínimo. beca, digamos, como de las entidades territoriales, que usualmente es el Ministerio de Cultura, son como becas que tienes que cumplir en menos de 4 meses. Entonces, Exacto, sí, no va con la exacto, realidad de un proceso investigativo, pero hay mucha gente que entonces total. caemos en eso de, ay, bueno, pero eran 10 millones que antes no tenía Sí, para apoyar Es investigación, por verdad. ejemplo. Claro, y entonces se vuelve pues como un asunto que yo siento que además es la precarización un poco de la investigación en arte, porque las cifras de investigaciones para otras áreas del saber, para, digamos, los campos científicos, son de más de 3 cifras, de 100 millones en adelante. Cuando hemos visto una beca de investigación en danza que sea de más de no, 50 millones, por ejemplo. Entonces, creo que sí sí, todavía pues total. queda muchísimo camino como para lograr tener como las condiciones para que este campo pues se amplíe. Sí, Lu, un poco como en línea de lo que estás diciendo de los retos de la investigación, es qué retos has encontrado o qué desafíos en la interdisciplinariedad. Tú dices que has llevado a cabo la investigación como con otras ciencias y otras. ¿Cómo ha sido ese diálogo? Lo interdisciplinar entendido como el hecho de que la danza es muchas cosas al tiempo, ¿cierto? Que la danza puede ser práctica artística, pero también un hecho cultural, pero también está en lo educativo, pero también para muchos puede ser medio terapéutico, quizá. Siento que al interior también como de la danza o de esta idea del arte, hay como unas divisiones o hay como ciertas categorizaciones que de hecho suelen ser algunas muy decimonónicas, como ¿cierto? Como esta idea del arte como institución, como que solamente es las bellas artes, lastimosamente todavía hay esas divisiones. Y también eso, digamos, esa división como entre el artista y el docente, o el artista y el pedagogo, artista o profe de arte, o bailarina o investigadora, como que o sea, se siente como que no puedes ser las dos cosas al mismo tiempo. Y te vas a dedicar a la investigación, digamos, científica o académica, que te implica un montón de tiempo, de escritura y de lectura y de otras cosas, es como si eso fuera en contravía entonces de la práctica como bailarina. Yo siento que no siempre tiene que ser así, pero pues en las realidades materiales, digamos, de Colombia, o al menos en mi experiencia,
ha sido más un asunto con la subsistencia, con el trabajo, o sea, con el tener que, claro, si yo pudiera ser bailarina e investigadora en una realidad en la que pudiera sostenerme con eso, pero la realidad, pues digamos, laboral implica que tengas mucho tiempo de tu vida ocupada también en la subsistencia. Entonces, Claro. sí siento que ha sido Sí, como unos roles difíciles de ahí de encajar, pero no siento que sean imposibles. Y tampoco siento que el rol del docente o del pedagogo esté lejos, digamos, de la práctica artística. De cierta manera se ha visto como si fuera distinto, pero el rol de la docencia es tremendamente creativo, es profundamente implicado también, sí, como con esa indagación de uno mismo para poder obrar en el otro, ¿cierto? Sean niños o sean, bueno, jóvenes. sí, de hecho, decías que esta labor de ser profesor es profundamente creativa y que consideras pues también que puede integrarse y no tiene por qué estar desligado con la idea de crear y ser creador y de ser artista, ¿no? También como puedo ser artista y ser profe también. Tú digamos, en tu práctica artística, creativa y en tu práctica docente, ¿qué haces para integrar estas dos ideas de soy profe, pero también soy danzante o soy profe, pero también soy creadora? ¿Cómo integras estos dos mundos, digamos, en tu labor, ya sea creativa o en tu labor pedagógica? Pues yo siento que como poder darle también el lugar a lo creativo en la dedicación, digamos, de docente. Hay una cosa que no sé si le pasa a todos los profes de danza, pero al menos en mi caso, digamos, no hay nada que yo vaya a hacer con mis grupos de niños y niñas que no haya experimentado yo antes. Entonces, sea, por ejemplo, danzas que yo ya he bailado 10 años, o sea una expresión distinta que me toca explorarla para poder explorarla con los niños y las niñas. Entonces, digamos que ahí, de cierta manera, a mí me está implicando todo el tiempo pasarlo por mi cuerpo también. Entonces, yo siento que es como un poco de responsabilidad pedagógica también, igual que cuando, no sé, si le pasarán a los profes de artes plásticas, por ejemplo, pensar en una actividad que va a proponer en su clase y no hacerla primero, a ver cómo sale, o a ver si esto de pintar, de mezclar esta agua con esto me sale así. Entonces, si apenas lo voy a experimentar en el salón de clase, quizá no sea para los niños la experiencia que se imaginó de esa actividad, pero pues al menos yo, digamos desde la, yo trato de hacerlo, como si voy a proponer esto, este ejercicio con esta música, la escucho bien, realizo, digamos, como la secuencia corporal que vaya a proponer, porque también es tener en cuenta qué tanto va a ser para, digamos, para las edades de los grupos que está manejando. No sé, yo creo que hay una implicación corporal del profe de danza igual cuando está preparando su clase o investigando algo o creando para enseñar, si es que es coreógrafo, ¿cierto? Creo que en mi caso Claro, es porque el hecho como eso. pedagógico Bueno, puede sí, ocurrir también. quizá yo lo hablo más desde ahí porque es como la experiencia y el lugar en el que en este momento estoy como profe. Pero bueno, es poder también eso, vivir corporalmente antes algo que tú vayas a proponerle a otro que experimente, porque en sentidos, o sea, esencial, yo siento que el ejercicio docente es eso, hacer que el otro pueda experimentar quizá algo que yo he experimentado, que yo he vivido. No lo va a vivir de la misma manera, pero yo siento que yo me hice profe por esa, como por esa necesidad también de compartir y de provocar o de permitirle a otros seres sentirse en el cuerpo como yo lo he sentido, como poder tener esa experiencia estética del cuerpo. Siento que eso fue lo que, pues lo que me ha llevado a preguntas pedagógicas y a compartirlo, sobre todo con niños y niñas. Luis, para como ir recogiendo un poco, que me ha parecido como, como que me deja reflexionando mucho como sobre estas fronteras que se crean en la danza, que como desde tu experiencia y desde lo que te ha funcionado a ti en tu trabajo, ya sea como docente, como investigadora, ¿consideras que debería rescatarse o qué cambios ves como necesarios en la danza y de acuerdo a lo que te ha funcionado a ti? Yo siento que implica cambios en muchos sentidos, o sea, no solamente a los profes de danza, digamos.
sino que en general a nivel social pues le hemos asignado a la educación un lugar desde la producción. O sea, la educación como la tenemos hoy es la misma que nació hace siglos, digamos, como con fines de crear personas para la producción y para el consumo un poco, aunque ha ido cambiando pues como las posiciones pedagógicas, pero el sistema sigue siendo eso, ¿no? Y también haberle dado al hecho o a la práctica artística un lugar solamente como expresionista, un poco también romantizado, un lugar que quizá no está como tan asentado en las realidades sociales. Entonces, es como que nos toca cambiar esa concepción de ambas cosas, de la educación. Entender eso, pues digamos que el ejercicio docente también es un lugar profundamente humano y sensible, y que el acto educativo también puede ser una experiencia estética, ¿cierto? Como poder Ujú. poner siempre al uno en el lugar del otro. Eso pues, digamos, está como reto para mí, como en el lugar de la educación de las artes. Y qué cambios, digamos que para mí es poner la danza como en el lugar de la vida y de la cotidianidad también, un poco en el imaginario, sacarla solamente del escenario y también ponerla en por qué es importante para la gente que baila, o sea, porque les gusta a las personas bailar, porque les gustan los niños esos espacios que hay tanto movimiento, como ponerla más en el lugar de la vida, ¿sí? No solamente en un escenario, quitarle un poco esa superioridad a la danza escénica y darle también ese lugar que yo mencionaba ahora, que para muchos puede ser solamente la danza como práctica social, o en ese lugar de una escuelita, en una vereda, no sé, si tiene el mismo lugar que puede tener en la Bienal en Cali, ¿sí? Entonces, creo que es un asunto pues que va más allá de la práctica pedagógica, tendría que ver una cosa con el imaginario social acerca del arte y la cultura. Luisa, ¿qué consejo le darías a una bailarina o a un bailarín que en este momento está en este asunto de, ay, quiero bailar, pero quiero investigar, pero quiero escribir, pero también quiero enseñar, que siente que necesita elegir uno para enfocarse y pero de repente, pero quiere hacer muchas cosas, como esta ansiedad que a veces nos da, sentimos que nos queremos comer el mundo, pero que ¿qué consejo le darías a esta bailarina o bailarín que está en esta encrucijada? Ay, Paula, pues mira, la verdad, no sé si sería consejo porque yo atravesé también por ese conflicto interno de haber decidido, por ejemplo, dedicarme o ir a hacer una maestría toda teórica y quizá luego arrepentirme, lo digo entre comillas, porque ya no es así, pero arrepentirme no aproveché el tiempo que quizá estaba en el mejor momento, bailando en unas compañías. Eso es como un poco lo que uno imagina, ¿no? Como tener una vida como intérprete y entonces cuando ya no estés en los escenarios, entonces cuando tu cuerpo quizá no responda a los cánones que requiere la escena hoy, Pues ahí entonces te ya te pones a dedicas o a ser investigar. profe o ya entonces ahí sí escribes. No, pues de cierta manera yo ya tengo una relación con la danza, como les digo, más allá de querer habitarla en lo escénico, entonces un poco comprendí que me habita y que no siempre es movimiento amplio, ¿cierto? Que un gesto mínimo también puede ser explorar el movimiento y habitar esa danza. Entonces, que no siempre se trata de decir o de significar o de expresar mediante un movimiento, sino que puede ser un impulso o una necesidad. Y digamos que se puede también investigar sin dejar de hacer práctica, aunque en las realidades, digamos, de cómo se entiende la investigación científica en Colombia, pues va a implicar mucha escritura, mucha lectura, o si digamos tiene que ver más con trabajo de campo. Pero yo creo que no están divididas, o sea, no es como dos áreas que tú tengas que dejar de ser intérprete para investigar. Definitivamente creo que esas son pues divisiones y separaciones ficticias que quizá hemos conservado, pero no creo que imposibiliten o que vayan en contravía. Igual que, pues para mí no hay nada más, puede que esto sea muy romántico, pero no hay nada más escénico también que un aula. Por, de cierta manera tu movimiento está afectando también eso que están recibiendo esas personas que están participando en esa clase y que
en una clase también se mueven muchas cosas, no solo el cuerpo, pues se mueven imágenes y sensaciones y pensamientos y emociones, entonces es en doble vía, ¿cierto? Como Sí, eso del escénico ahí. Mm, wow, qué chévere. Entonces quizá Y deja este de ser consejo una es más de analogía. eso, de para mí, sí, de para mí un momento, digamos, ya más reconciliado de esos roles y porque yo pues he apostado más como por el rol de profe de danza, quizás que por el de intérprete. Entonces, sí, ha sido como el lugar donde he querido construir más. ¿Qué pregunta sigues bailando hoy? Quiero compartirles algo. O sea, esto es para esa pregunta. Sí. Decálogo para reconciliarse con la danza. 1. Honrar lo que una va sintiendo, lo que despierta, lo que propone picazón. Darle lugar al síntoma. 2. Recuperar el sentido y los sentidos. Me aqueja la pérdida de aquello profundo que me trajo hasta aquí. 3. Rasgar como un conjuro. Exorcismo para las formas, impuestas normas sordas, la silueta implacable de la bailarina ideal. 4. Observar el camino andado de mi muy caucano cuerpo, mi indígena carácter, mi sureña sensibilidad y aprender del tránsito. 5. Creer en la vida que me habita, metáfora de cuerpo que crece en espiral, conciencia que se transforma sin temor al movimiento. 6. Convocar el tambor que llevo dentro, esa música que me acompaña desde siempre, exhalando ritmos que aún no tienen voz. 7. Abrazarse a este cuerpo, a este espacio y a este tiempo, hechizo de confianza que me sostiene y el universo que me acompaña. 8. Sudar, moler, quebrarse, volverse a hacer. ¿Cómo no alegrarse ahora? 9. Que el espíritu resuelva en amables y feroces escenarios. 10. Entregar. Sí, Gracias por compartirnos Sería eso. mi pregunta. sí, gracias, Virgo. Luis, bueno, nosotros estamos haciendo como una dinámica al final de cada entrevista y es unas preguntas rápidas. Son siete preguntas así como súper, como para que le respondas súper rápido y espontáneamente. Una palabra que escribas cómo te sientes cuando bailas. Viva, Maestro que te marcó para bien o para mal. Casio Chamorro, para bien. La espiritualidad en la danza, desde el mundo indígena. Canción o ritmo que siempre te mueve. Y la juga del Pacífico colombiano. La música de marimbas. Si no fueras bailarina, serías Música, indudablemente. tu mayor fortaleza como artista. Creo que la honestidad, Tu peor manía como bailarina. no sé, esperar la aprobación quizás, esperar la aprobación externa o la validación. Un consejo que siempre repites. Los consejos son como para cada persona, yo no sé. Ah, Sí, es bueno, como muy indie. está bien. No, muchas gracias. Súper bonito como todo lo que nos compartiste y que te abriste como también a contarnos como gran parte de tu experiencia y que realmente siento que da para otros capítulos, entonces muy probablemente te volvamos a contactar como en una próxima ocasión o algo así porque sí siento que hay muchas cosas que me quedaron ahí latiendo y que me Sí. gustaría como saber y profundizar y también por cuestión de tiempo no logramos como abarcar todo lo que queríamos abarcar. Y bueno, pues muchas gracias porque la verdad sus preguntas sí movilizaron muchas reflexiones. Yo siento que lo que hablábamos al inicio, una a veces no reconoce su trayecto, su camino, em, y creo que estas preguntas también, bueno, también me dejaron otras que quizá uno todavía no ha resuelto, pero es que no tenemos que tener todo resuelto. Y que igual, pues el universo de la danza es un universo en construcción, como mundo profesional, como campo de conocimiento, como lo dijimos, entonces uno está ahí, ¿cierto? No hay manera de tener todo resuelto. Ajá. Que igual,
pues muchas gracias por movilizar tantas preguntas, por este espacio, eh, por todos los programas también, que los he visto casi todos, porque conversaciones necesarias y Sí, Lu, no, gracias a ti otra vez por estar aquí, por tu tiempo, por tu energía, por abrirte, ¿no? Lo que decía Lu. A todas las personas que nos escuchan que nos escucharon hasta este punto, muchísimas gracias. Siempre les pedimos que dejen sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, y ya nos vemos en un próximo capítulo de No es Normal. Chao.